Ya son las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. Vamos a profundizar acerca de testimonios sobre Mariana y de memorias, las dos obras de Elena Garro que se van a reeditar aquí en España a través de la editorial Bamba, que es sobre lo que yo voy a escribir. Entonces me interesa sobre todo que me hables en concreto de esas dos obras. Tengo una preguntita preparada para iniciar la conversación. Si no os importa, quienes están viendo el vídeo y a ti, Patricia, voy a ir tecleando porque así me es mucho más fácil si luego hay algún problema en la grabación. Testimonio sobre Mariana, Patricia. Bueno, evidentemente, no he comenzado bien, debería haber comenzado dándote las gracias, que ya te las he dado fuera de la grabación. Ensayista, autora, biógrafa de Elena Garro. Para mí es un auténtico honor poder hablar contigo. Si me has dicho que te tuté, así que también lo explico. Bueno, aparte del honor, ya empezamos con la entrevista porque Patricia tiene cosas que hacer en la universidad. Y en Testimonio sobre Mariana es una obra autobiográfica, la propia Elena Garro y Patricia, tú lo dices en ese prólogo que tiene la edición de Testimonio sobre Mariana, que está aquí, la edición de Bamba, una preciosidad. Es una obra autobiográfica en la que la propia protagonista, que es Mariana, ¿no? De alguna forma, nunca tiene voz propia, es decir, la autora, quería decir, a Elena Garro, sería esa Mariana, esa protagonista de la que tres narradores hablan, pero que prácticamente no tiene voz propia. Bueno, me gustaría que me comentaras, esta es una pregunta que me interesa bastante. Gabriel sí que parece que puede que sea un trasunto de María Zambrano para Elena Garro. Esta es la persona que sí que ve las cosas como son, es la narradora que habla sobre Mariana y efectivamente la ve como la propia autora cree que realmente es, la más fidedigna. Los otros dos narradores sí que desconozco si se pueden haber basado en algún personaje real. Empiezo por aquí, por esta pregunta. Si tú sabes de estos tres narradores, si pudieran tener un trasunto real o, bueno, que cada narrador realmente qué mirada da sobre el personaje de Mariana. Bueno, pues en primer lugar también muchísimas gracias, Esther, por el gusto de conocerte, por el honor de esta conversación que me proporcionas. A mí me da muchísimo gusto que Elena Garro se esté ya colocando, digamos, o que esté despertando interés en los lectores, en las lectoras en España, porque tú sabes que España pues fue un país al que Elena también quiso, amó, igual que a México, ¿no? Por su identidad, esta dualidad, ¿no? En su identidad al ser hija de padre español y de madre mexicana. Entonces, muchísimas gracias, Esther. También para mí es un No, verdadero honor, un verdadero placer estar aquí contigo. Y bueno, respecto a, sí, efectivamente, Testimonio sobre Mariana es una novela autobiográfica y Elena Garro misma pues, se lo confesó en varias cartas a Gabriela Mora en esa correspondencia de los años, de mediados de los años 70, ¿no? Cuando, bueno, 1974 específicamente, cuando ella estaba en el exilio en Madrid. Pero también podemos comprobar que es una novela autobiográfica por los diarios de Elena Garro que yo publiqué allá en el año 2002 en Testimonios sobre Elena Garro. Y en esos diarios, por esos diarios es que es decir, yo comprobé que la novela era autobiográfica, porque quiero comentarte, Esther, que yo escribí mi tesis doctoral, mi tesis del doctorado en 1989, terminé en 1990, fue sobre Testimonios sobre Mariana. En aquel momento yo no tenía los registros para asegurar que era una novela autobiográfica. Yo leí estos diarios de Elena hasta, bueno, 1999, año 2000, ¿no? Y ahí fue cuando obviamente quedó comprobado que eres una novela autobiográfica. Y también en estos diarios, Elena Garro menciona a Gabriel. Gabriel fue un personaje que existió. Es un personaje verídico que existió y que estuvo eh, muy conectada con ellos, con Octavio Paz y con Elena Garro en ese periodo, tal cual ella lo describe.
ella la menciona en estos diarios. Y Vicente, en el caso de Vicente, es Adolfo Bioy Casares, ¿no? Es una alusión a él. Y el otro personaje, el joven que también se enamora de Mariana, está igualmente un personaje basado en la vida real. Entonces, los tres narradores, los tres, digamos, que brindan este testimonio sobre quién es Mariana desde su perspectiva, son personajes basados en la realidad. Sí, Fantástico. Muy interesante. Eh, em, la pregunta, la siguiente, ya la has contestado. La siguiente sería, ¿por qué tarda tantos años en publicar testimonios sobre Mariana? Yo he leído el prólogo y lo explicas, pero me gustaría oírtelo contar, ¿no? Porque a mí también me genera dudas que no sé si ella tarda también tanto en terminar la novela, si realmente ella la empieza, creo que, bueno, no recuerdo muy bien en qué época, pero que tarda como décadas, ¿no? No sé si bien en terminarla o en publicarla. ¿Cómo fue este proceso creativo con lo que tú has investigado? sí. Bueno, es la historia de la vida de Elena Garro. Es decir, ella no solamente se tardaba en terminar sus obras, sino porque hay que recordar que Elena, cuando realmente comienza a producir, a publicar en México, en 1957, cuando se da a conocer como dramaturga, aunque ella ya se había iniciado como periodista, Esther, Elena Garro inició realmente su carrera, digamos, dentro del mundo de la cultura como periodista en 1941, pero siempre pues el egocentrismo, el narcisismo de Octavio Paz, la obra de Elena Garro se va a ir siempre postergando. Esto no quiere decir que ella no haya escrito, siempre escribió. Elena desde muy pequeña escribió siempre. Poemas, cuentos. De hecho, escribió una novela antes de los recuerdos del porvenir que destruyó. Entonces, en Elena siempre va a haber esa problemática, ¿no? Que escribe, pero siempre está restringida por la sombra de Octavio Paz, que no le permite, que no la entusiasma para que escriba y para que publique. Aunque aparentemente Octavio Paz en muchas entrevistas dijo lo contrario, pues no era cierto, ¿no? Entonces, cuando Elena Garro dijo que ella creía en lo que había dicho Ortega y Gasset, ¿no? que la novela, bueno, y Ortega y Gasset, y también ella mencionó a Dostoyevsky y a Balzac, que la novela es vida, y que lo que no es vivencia es academia. Entonces, bajo esos preceptos, Elena decía, pues yo solo puedo escribir sobre mí misma, ¿no? Porque ella creía en estas aseveraciones de Ortega y Gasset, que lo que no es vivencia es academia, y de Dostoyevsky y de Balzac, que la novela es vida. Entonces tengo que hablar de mí misma, que es lo que mejor conozco. Y eso fue toda la obra de Elena Garro es autobiográfica. Todas sus obras de teatro, sus poemas, sus novelas, sus cuentos, etc. Entonces siempre estaba bajo esta autocensura, ¿no? Que ella misma se infligía por las represalias que podía hacer Octavio Paz en contra de ella. Entonces, este fue el caso de toda la obra de Elena Garro, pero hablando de testimonios sobre Mariana, efectivamente ella comienza a publicar, perdón, ella comienza a escribir testimonios sobre Mariana en 1964 en México. Ella había estado en París, había vivido una época en París de alguna manera exiliada por su activismo. Hay que recordar que Elena, como activista política y social, también eso afectó que no terminara las obras, Esther, ¿no? Entonces, en 1964, ella comienza testimonios sobre Mariana, pero se involucra en la defensa de los campesinos que eran despojados de sus tierras, hace muchos reportajes periodísticos en ese periodo, y en 1967 se publica
en una revista que se llamaba Espejo, se publica un fragmento de testimonio sobre Mariana. Pero Elena en realidad no concluye la novela en ese periodo, no lo concluye por su activismo. Y luego, obviamente, llega el 68 y todo queda postergado. Fíjate, curiosamente ella retoma testimonios sobre Mariana en 1974, cuando estaba en Madrid, ¿no? En el exilio. Retoma testimonios y gracias a esta correspondencia con Gabriela Mora, podemos ver todos los conflictos que implican para Elena esta novela, porque sabe que Octavio Paz no iba a permitir que la novela se publicara. Pero la escribe, la termina, y gracias a Emilio Carballido, su gran amigo dramaturgo mexicano, es que Mariana se publica, ¿no? Porque a finales de los años 70, Emilio Carballido la va a ver a Madrid, ellos eran muy amigos, y le dice, dame, yo sé que tienes cosas, y Elena, no tengo nada, pero su hija Elena Paz, que era muy aguerrida, dice, sí tiene, mi mamá tiene mucho, ha escrito infinidad de cosas, ¿no? Y le entrega testimonios sobre Mariana. Podemos decir que es gracias a Emilio Carballido que Testimonios sobre Mariana se publicó finalmente, ¿no? En 1981, y que gracias a él se le dio el premio de novela Grijalvo, que Elena estaba muy mal económicamente, ¿no? Sí, sí, el premio de novela Grijalvo le proporcionó dinero y aparte, evidentemente, la posibilidad de que Testimonios viera la luz. O sea, que se puede decir que Testimonios fue escrita entre México y Madrid. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Por eso es muy simbólico, ¿no? Muy significativo Sí. que se esté publicando por fin en estos momentos testimonios sobre Mariana en España, porque ella la Es la comienza en primera vez, México. ¿no? ¿Cómo? Que es la primera vez, ¿no? Que se publica en España. Es la primera vez que se publica en España, efectivamente. Testimonio sobre Mariana se publicó en la editorial Grijalvo, perdón, en México en 1981, y ha habido hubo varias reediciones, ¿no? Que hizo incluso el mismo Grijalvo, pero fue una novela, Esther, que padeció de alguna manera la censura, ¿no? No fue una novela, no causó el furor ni la crítica la recibió bien como Los recuerdos del porvenir. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, fíjate, en 1989, ¿no? Es decir, 9 años después de que se había publicado, era una novela prácticamente desconocida de Elena Garro. La crítica no la recibió bien, la crítica en México. En México querían que Elena Garro siguiera escribiendo como había escrito Los recuerdos del porvenir, ¿no? Y Elena es una escritora polifacética, no es una escritora monotemática, ¿no? No comprendieron la novela. Pero es que también detrás de todo esto estaba esta deconstrucción que hace Elena Garro sobre la relación con Octavio Paz. Claro que efectivamente eso incomodaba, ¿no? A la intelectualidad todavía mexicana. Sí, totalmente. Y la sigue incomodando, Esther. No ha cambiado, no creas que ha cambiado la situación en México. La obra de Elena, como testimonio sobre Mariana, sigue incomodando a la intelectualidad en el poder en México. Ah, qué horror. De eso hablaremos después para finalizar, que me parece interesante. Ahora te quería preguntar por memorias, porque también Bamba Editorial, sabes que tú lo sabes más que nadie. eh, lo digo para que quienes nos están viendo lo sepan. En el año que viene, creo, será cuando vea la luz Memorias Memorias de España 1937, que es esta obra prácticamente como un diario, ¿no? Sí. Que nos habla de su vivencia cuando es traída por Octavio Paz a este congreso en Valencia, bajo las bombas, literalmente, una chica de 19 años que bueno, tal y como yo la he leído,
para mí es bueno, una chica que realmente no tenía, no entendía muy bien qué hacía aquí en ese momento, ¿no? Estaba un poco desubicada, sobre todo no por ella misma, porque a ella misma sí que se la ve como muy, yo lo que me la imagino muy efervescente cuando está con toda esta gente intelectual tan interesante, ¿no? De que ella ha leído y que ella ha conocido, ¿no? Escuchar hablar, como Alberti, ¿no? María Teresa León, bueno, había diferentes personajes del momento muy interesantes, Machado, que para ella es muy importante, sobre todo la madre de Machado, ¿no? Le causa un impacto muy grande cuando va a Villamparo, que es este lugar en donde residía Machado en Valencia. Y bueno, quería hacerte una pregunta también un poco emotiva, ¿no? Que es, ¿qué crees, tú que la has conocido, ¿no, Patricia? Porque aparte tienes, bueno, ese privilegio que me pone la carne de gallina de saber que has sido, ¿no? Compañera en esos últimos años de Elena Garro, ¿no? Has sido, bueno, su biógrafa, ¿no? Has estado con ella. ¿Qué pensaría Elena Garro? ¿Qué diría si supiera que esa ciudad, ¿no? Que la maltrató bajo las bombas en el 37, bueno, no toda ella, pero una parte yo creo que de esa vivencia sí que le debió quedar, ¿no? Que tres mujeres se han embarcado en Fanas en la tarea de reeditar dos de sus obras más importantes, por fin en 2024. ¿Qué crees que diría? Oh, estaría muy contenta. Creo que de momento, porque Elena era muy humilde, ¿no? Era muy sencilla, era todo lo opuesto a Octavio Paz, que Octavio Paz era el ego por excelencia, ¿no? La búsqueda por el poder, por sobresalir, ¿no? Por estar siempre en el candelero. Y Elena en realidad era todo lo opuesto. Y era muy sencilla y muy humilde. Entonces, yo creo que de momento, yo creo que su primera reacción sería, oh, ¿de veras? ¿De veras? ¿Seré una buena escritora? ¿Será cierto? ¿No? Pero en el fondo del alma, claro que sí estaría muy contenta, muy feliz de que su obra se esté publicando ahora en España. De hecho, hablando de esta experiencia de Elena, ¿no? En ese congreso de intelectuales antifascistas. Bueno, sí, era definitivamente, mira, es que Elena Garro, hay que recordar varias cosas muy importantes, Esther. Elena era una chica muy culta, era una chica que sabía, que había leído a los clásicos españoles, latinos, griegos, alemanes, ingleses, desde muy temprana edad, por su padre, principalmente por su padre, por José Antonio Garro Melendreras, que era un hombre muy culto y que tenía una biblioteca muy amplia. Entonces, aunque Elena va a crecer, bueno, los primeros años en la Ciudad de México, pero vamos a decir que desde los 7 años a su adolescencia, que son años muy formativos, muy importantes también, aunque va a vivir en un pueblito en Iguala Guerrero, en donde no hay luz eléctrica ni nada, ella y sus hermanas van a crecer en un ambiente muy culto, ¿no? De constante lectura. Entonces, Elena, en las memorias de España, es que esto es parte del estilo de Elena, ¿no? De las características de la obra de Elena, que se presenta como una ingenua que no sabe, que no entiende, pero en realidad entiende muy bien lo que está pasando en esos momentos en España. Ella tenía pleno conocimiento. Rafael Alberti había ido a México, había estado en México cuando ella comienza más o menos el noviazgo con Octavio Paz, ¿no? Entonces, debido a un pleito que tiene ella con Octavio Paz, no va a las conferencias de Rafael Alberti, pero su papá sí va a esas conferencias, su padre y su hermana de Baqui, la mayor. Entonces, Elena formaba parte de ese mundo. Elena estuvo siempre muy ligada a la comunidad española en la Ciudad de México por su línea paterna. Y además su mamá era hija de español, de vasco, ¿no? Esperanza Navarro. Entonces, Elena va a estar en ese ambiente. Elena va a conocer, antes de conocer a Octavio Paz, va a conocer a los trotskistas, va a estar completamente
involucrada con los movimientos anarquistas en México, que van a ser pues principalmente algunos personajes españoles. Entonces, ella está en el ajo, ella está en el candelero. No es que ella llega a España como una niña ingenua que no sabe nada qué pasa. Ese es el estilo de Elena. Elena juega mucho con esa idea de que no entiende, de que no sabe, pero en realidad sabe muy bien y comprende muy bien lo que está sucediendo, ¿no? Lo que a ella no le gustaba, lo que a ella le disgustaba, era esta prepotencia de los intelectuales, ¿no? Eh, en fin, yo creo que eso los lectores lo pueden percatar muy bien. Comprobar, sí. Sí. En Memorias, bueno, tú que la conociste bien, el impacto para ella de Valencia, ¿ella volvió a Valencia en algún otro momento de su vida Que o yo solamente sepa, fue, no. Ujú. Que yo sepa, no volvió? no. Ajá, no volvió a Valencia, porque en el periodo del exilio, que es el periodo cuando ella pasa la mayor parte del tiempo en España, ¿no? Físicamente, porque yo creo que emocional, intelectualmente, Elena siempre estuvo ligada a España, siempre. Eh, pero hasta donde yo tengo registros, ella no volvió a Valencia. Estuvo en Madrid principalmente, algunas temporadas en Ávila, porque era más barato el hospedaje en Ávila que en Madrid en estos años terribles del exilio. Y también fue a Asturias, también fue en búsqueda, digamos, de los familiares, ¿no? Del lado de su padre, a Cangas, también estuvo en Cangas de Onís, que de hecho esa visita que ella hace a Cangas de Onís en los años 70 es ahí en esa experiencia es que nace su novela La casa junto al río, que es una novela que tiene lugar en Cangas, ¿no? Y que es una novela que a lo mejor también Bamba, la Bamba, eventualmente quizás le interesaría publicar también en España. Claro, claro. Sí, sí. Eh, Maravilloso. Bueno, es que debería publicarse todo entero en España. Bueno, una cosa bueno, que también le has comentado un poco de soslayo es que es cierto que nunca trató con mucha precaución sus manuscritos, ¿no? Que algunos, como has dicho, los quemaba, que estuvo a punto de quemar testimonios, creo. O sea, no sé si es cierto. Sí, sí, es cierto, ella lo dice, ella lo menciona en una carta a Gabriela Mora. Yo creo que por el conflicto que le causaba, ¿no? Revivir, rememorar todo ese pasado tan doloroso al lado de Octavio Paz en aquellos años, ¿no? De los años 40, principios de los 50, cuando vivieron en París. Y bueno, y también el desencuentro amoroso, digamos, o la desilusión amorosa con Bioy Casares. Fueron años, situaciones muy dolorosas y posiblemente revivir todo ese pasado a ella le causó mucho conflicto y desde luego las represalias, ¿no? Que ella siempre tenía mucho pendiente de que Octavio Paz fuera a reprimir. Y esto era no mandándoles el dinero, ¿no? No mandándoles la mesada, no mandando, apoyando a su hija Elena. Pon tú que no tenía quizás que mandarle dinero a Elena Garro, aunque sí tenía, porque cuando él orquestó el divorcio, que era un divorcio totalmente fraudulento, Así. no hubo realmente una situación legal para distribuir los bienes acumulados, ¿no? Puesto que ellos se habían casado por bienes mancomunados. Octavio Paz estableció una mesada ridícula y bueno, entonces, en el caso de testimonios, sí, ella lo menciona, dice, tengo la tentación de quemar testimonios, como había intentado también destruir los recuerdos del porvenir. Y en el caso de Memorias de España, también hay una situación muy dolorosa aquí, Esther. Eh, Fíjate,
la primera vez que ella publicó las memorias de la Guerra Civil, fue en Madrid, en noviembre de 1978. ¿En el 78 se publicó? La primerita vez que ella publicó sus memorias, ahorita te voy a contar esta historia porque esto es muy importante. Claro. Sí, mira, tú sabes, ella estaba en el exilio, ¿no? Desde la masacre de Tlatelolco, desde el 2 de octubre del 68, como Elena Garro dijo, la casa se me cayó encima. Desde ese momento Elena no pudo volver a publicar, a decir absolutamente nada. Quedó completamente silenciada. Bueno, vive en México del 68 al 72, así, a salto de mata, yendo de un lugar a otro, buscando refugio, etc. Hasta que por fin pudo rentar un departamento en 1970 en la Ciudad de México. Pero había muchas amenazas, había mucho acoso, persecución policíaca, y finalmente ella en el 72 decide irse a Nueva York con su hija Elena. En Nueva York viven del 72 al 74. Piden asilo político, se los niegan. Estados Unidos no le da el asilo político y es ahí que ellas se van a España. En mayo del 74 se van a España, pero bajo circunstancias terribles, realmente muy precarias, ¿no? Elena no puede escribir, no puede publicar, no puede nada, está completamente silenciada. Y finalmente, en noviembre de 1978, gracias a Enrique Tierno Galván, el El alcalde, escritor, el que ¿no? será luego el alcalde de Madrid, claro. Exactamente, así es. Gracias a él, gracias a Tierno Galván, es que Elena Garro puede publicar un material, ¿no? En un periódico que se llamaba Informaciones. Esto fue el 16 de noviembre de 1978. Y como Elena no podía escribir nada que tuviera que ver con México, ni con el 68, ni con su activismo, ni con su obra, ni con nada, y menos de Octavio Paz, entonces Elena Garro dijo, bueno, pues voy a escribir sobre mi experiencia en España, ¿no? Un tema que va a ser de interés para la audiencia española. Entonces, Elena siempre dijo que las memorias de España tenían que publicarse primero en España, porque ahí era su experiencia de vida en ese país, ¿no? Bueno, entonces se publica un primer fragmento de las Memorias de España el 16 de noviembre de 1978 en este periódico de Informaciones. Pero el periódico utilizó como título el nombre de Octavio Paz y nunca se hubiera hecho porque entonces, claro, comenzaron los problemas, los conflictos, las represalias, etcétera, de parte de Octavio Paz. Esto yo lo sé por la Pero, correspondencia, ¿no? ¿cómo un título? O sea, no Sí, entiendo el título que ponía. el título es algo así como con Octavio Paz en el frente de Congreso, no recuerdo exactamente, pero aparece el nombre de Octavio Paz. Pero no solamente aparece el nombre de Octavio Paz en el título, es decir, las memorias eran de Elena Garro, ¿no? Entonces el título debió haber sido Elena Garro en el Congreso. Entonces, pues tú sabes, la prensa siempre trata eh, pues, de utilizarlos a los personajes conocidos. Elena Garro, date cuenta que Elena Garro en aquel momento está completamente fuera de la jugada, está desacreditada y además no es una escritora universalmente conocida como ya era Octavio Paz, ¿no? Entonces, el periódico, pues, claro, pues quiere llamar la atención, ¿no? Con el nombre de Octavio Paz. Entonces, ponen en el título Octavio Paz, pero no solamente ponen en el título el nombre de Octavio Paz, Esther, sino que
toda la columna, ¿no? Del fragmento de las memorias de Elena Garro está ilustrado con una foto de Octavio Paz. No hay una foto de Elena Garro como autora, con una foto de Octavio Paz, y también lo ilustran con la portada de su libro Bajo tu clara sombra y otros poemas escritos en España, algo así. Un libro que le había publicado Alto Laguirre a Octavio Paz cuando ellos estaban en Valencia, ¿no? Durante el periodo de esta visita, ¿no? Del Congreso de los Intelectuales. Entonces, claro que hubo un disgusto de parte de Paz, quejas, etcétera. Sin embargo, fíjate, es muy interesante porque una semana después, la revista Litoral publicó ese mismo segmento de las memorias de Elena Garro, porque Litoral estaba haciendo un número dedicado a Luis Cernuda. Elena y Luis Cernuda pues fueron amigos, igual que Octavio Paz con Luis Cernuda, ¿no? O sea, todos los poetas de la generación del 27 obviamente eran conocidos por ambos. Entonces, yo me imagino que Litoral simplemente hizo oídos sordos y publicó el segmento de las memorias de Elena Garro y un poema de Octavio Paz titulado Luis Cernuda. Entonces, de alguna manera, ahí en ese número de Litoral, pues están unidos a través de Luis Cernuda. Y esto fue si mal no recuerdo, es el 24 de noviembre, es decir, una semana después de la publicación de Informaciones. Y bueno, y después la revista Nueva Estafeta publicó otro segmento de las memorias de España, de Elena Garro, en enero del año siguiente, del 79, y un último segmento, Cuadernos Hispanoamericanos. Cuadernos Hispanoamericanos publicó el tercer segmento de las memorias en abril de 1979. Ahora, estas publicaciones son las primeras, es decir, aquí queda registrado que la primera vez que aparecen las memorias de Elena Garro durante la Guerra Civil fueron en España. Digamos que como una especie de trabajo periodístico, ¿no? Porque aparecen en revistas, en periódico, que era una vena que también Elena había desarrollado, ¿no? La vena periodística. Y bueno, ahí quedó el asunto. Pero en México hubo interés por esas publicaciones, y en 1981, Gustavo Sáenz, escritor mexicano que fue también muy amigo de Elena Garro, se propuso publicar ese primer segmento de las memorias en México, y apareció en 1981 en el periódico El Universal. Fíjate. Y bueno, pero igual, ahí se quedaron en las memorias. Gracias a Emilio Carballido, él insistió en que esas memorias se tenían que publicar como libro, ¿no? O sea, que había que recuperarlas como libro. Y él envió el manuscrito, porque Elena entonces se dio a la tarea de armarlo como libro, ¿no? Para publicarlo como tal en España, en España. Y entonces Emilio Carballido le hizo llegar a Carmen Balcells le hizo llegar el manuscrito o el mecanoscrito de las memorias de España. Y Carmen Balcells le escribe a Elena Garro, esto fue finales del 86, y sí, Elena, estoy viendo cuál editorial sería la mejor para tu obra, están en comunicación, ¿no? Y Elena le contesta a Carmen Balcells y le dice: lo único que te pido, por favor, Carmen, es que no vayan a utilizar el nombre de Octavio Paz en el título del libro, por favor, ¿no? Bueno, pues esto fue en enero del 87, ¿no? Cuando Elena está en este diálogo con Carmen Balcells. Pues en febrero del 87, ya Elena Garro le comunica
a una amiga, a Ninfa Santos, que ha tenido que retirar la novela de la editorial. Nunca menciona cuál editorial era. Hasta el momento no sé en qué editorial ya le habían incluso pagado el adelanto. Ya le habían pagado un adelanto para publicar las memorias, pero lo tuvo que retirar porque Octavio Paz supo y le dijo que si publicaba ese libro, la iba a demandar. Entonces Elena retiró las memorias y, y ahí se quedaron, ¿no? Y gracias a Emilio Carballido, que insistió, que no quitó el dedo del renglón, fue que se publicaron en 1992, fíjate, hasta 1992 El en siglo México, XXI. en siglo XXI, ¿no? Entonces, son historias turbulentas, Esther, Turbulentas. turbulentas que a mí me molesta, me indigna que todavía dentro digamos, del statu quo, de la historia oficial, se insista en desacreditar a Elena Garro, a presentarla como una mentirosa, como una neurótica, etcétera, y a Octavio Paz como la víctima, ¿no? El único que tiene la verdad, y a Elena Garro completamente marginada, ¿no? Y todo esto, Esther, está en los diarios de Elena, está en la correspondencia, incluso la misma correspondencia de Octavio Paz. Podemos ver las cartas de Octavio a Elena Garro, que son sumamente opresivas, ¿no? Son de un hombre completamente controlador que no quería que Elena existiera como un personaje creador de un gran talento, ¿no? Tenía una gran, le tenía un gran miedo, un gran temor. Bueno, es que vivía aterrada porque era una violencia constante la que ejercía Octavio Paz contra ella. Sí, Y bueno, lo que me parece milagroso prácticamente, bueno, no milagroso porque viene de su fuerza totalmente humana, es que Elena consiguiera, a pesar de todo eso, seguir escribiendo, no dejar de hacerlo y conseguir por los resquicios que su obra se fuera conociendo, aunque hayan pasado tantísimos años de silencio, ¿no? O sea, me parece absolutamente asombroso y además que cada vez que lo hacía, o sea, fuera una luz tan refulgente, ¿no? Porque creo que por mucho que Octavio Paz haya querido acabar con su obra y con ella misma, yo creo que ella tenía un talento tan invencible que ha conseguido traspasar el tiempo, yo creo que en muchas mejores condiciones incluso que Octavio Paz, porque creo que ahora mismo hay un sector al menos de las lectoras, ¿no? De la investigación y de la academia, ¿no? Que justo está descubriendo a Elena Garro y de alguna forma se está hablando más de ella que de él, no es que se hable mucho, ¿no? Quiero decir, porque también hay que ser realista, pero sí que creo que cada vez que se descubre una nueva obra de Elena Garro es completamente asombroso, ¿no? Sorprendente, o sea, se sigue sorprendiendo la gente, ¿no? De hecho, tengo la siguiente pregunta que para mí es fundamental, ¿no? Para de alguna forma también hacerle justicia dentro del canon, ¿no? Ese canon que la desterró, el canon de la literatura, ¿no? Cómo podemos decir que si hay alguien que haya podido ser el germen de lo que se ha conocido tradicionalmente como el realismo mágico, fuera ella, porque bueno, voy a dar datos simplemente, es que Pedro Páramo de Juan Rulfo se publica en el 55 y luego 100 años de soledad, que es la que comúnmente siempre se dice que es como la obra embrionaria, fue concebida 10 años después de Pedro Páramo. Yo siempre he escuchado que es cierto que García Márquez sí que atribuía a Juan Rulfo esa, digamos, no se lo atribuía a él mismo, ¿no? García Márquez, sino que decía que después de leer Pedro Páramo, ¿no? De alguna forma es cuando surge este imaginario, pero vamos, es que resulta que Recuerdos del Porvenir es del 53. Estamos exacto. hablando de 2 años antes de Pedro Páramo, ¿no? Bueno, yo creo que Recuerdos del Porvenir es impresionante, es el culmen, o sea, no hay palabras, ¿no? O sea, porque ya la primera página es una novedad tan grande, ¿no? O sea, ver a la propia ciudad hablando, ¿no? O sea, es un hallazgo
impresionantes, sobre todo de alguien tan novata, ¿no? Quiero decir, porque es muy joven en el 53, ¿no? Para haber creado Recuerdos del Porvenir, o sea, para haber hecho una obra tan que pueda ser de cenit, ¿no? De tu trayectoria literaria. Bueno, dime qué opinas tú de esto que digo, Sí, de sí, esta idea. me encanta tu entusiasmo por los recuerdos del porvenir y bueno, y por cada una de las obras de las que hemos hablado de Elena Garro. Me fascina, Esther, porque creo que ya es tiempo, ¿no? Que ya es tiempo que pues no solamente la generación mía, porque en mi generación todavía Elena Garro estaba muy vetada, es decir, éramos poquísimas las personas que estábamos leyendo a Elena Garro e ir viendo que estas nuevas generaciones cada vez están más entusiasmadas y más maravilladas con la creatividad y bueno, todo el talento, ¿no? de Elena Garro. Sí, mira, Elena Garro no le gustaban las etiquetas, ¿no? Entonces ella siempre negó la etiqueta del realismo mágico, más que nada porque ella decía que, entre otras cosas, ¿no? Porque dijo al respecto, dijo muchas cosas, pero una de ellas fue que en realidad el realismo mágico que ella veía, que ella presentaba, pues no solamente en los recuerdos del porvenir, también está en La culpa es de los tlaxcaltecas, está en su teatro, el teatro de Elena Garro, en Un lugar sólido, en Andarse por las ramas, en El rastro, El árbol, cualquiera de estas obras que tú leas, vemos elementos del realismo mágico, porque Elena Garro estuvo muy compenetrada con la cosmovisión indígena, ¿no? Formó parte de realmente formó parte de su identidad. No como muchos mexicanos que niegan, ¿no? Su identidad indígena. Elena, al contrario, Elena la abrazó, la integró no solo a su personalidad, a su mente, a su psicología, sino también a su obra. Entonces ella decía que la cosmovisión indígena, ¿no? Este realismo mágico del mundo indígena, pues que había estado presente en México siempre, ¿no? Desde tiempos milenarios, que entonces no era ninguna novedad. Ella decía que esa era una cuestión mercantilista, que habían creado las editoriales para, pues sí, tú sabes, para etiquetar y también pues para ganar dinero, ¿no? En fin. Entonces, a Elena no le gustaba esa etiqueta. Sin embargo, obviamente que en su obra está reflejado ese realismo mágico, que es esa cosmovisión de los pueblos originarios de México, a los cuales ella entendió, se compenetró con ellos, vivió con ellos, con los indígenas desde muy pequeñita. Ella decía que su familia española era tan importante como su familia indígena, que la familia indígena eran los sirvientes de su casa, ¿no? Pero para ella cumplían el mismo rol que una mamá y que un papá, porque, por ejemplo, a veces su papá, una vez ella se ganó un premio en una composición al Día del Árbol, donde ella tendría unos 7, 8 años, y que entonces el papá no podía ir al evento, entonces mandó a Rutilio, al mozo indígena, para que estuviera presente en el evento de la escuela. Y Rutilio, el mozo indígena, cumple el papel de papá, ¿no? Porque entonces Elena no quiere subir al estrado, tiene miedo, Elena era timidona, ¿no? No quiere subir y entonces Rutilio o subes o subes o subes, entonces la hizo subir, ¿no? Entonces cumplían una función paterna, ¿no? O materna también las nanas indígenas. Entonces, ese mundo está muy presente en la obra de Elena Garro y no es artificial, Esther. Tú no sientes que está construyendo algo artificioso, Elena. En Elena es auténtico, ¿no? A diferencia de muchos otros escritores que utilizaron la receta del realismo mágico para crear obras pues realmente pues bestsellers, ¿no? De literatura más light. En fin, entonces, y la otra cosa que ella solía decir es que en realidad el realismo mágico, decía ella, lo habían creado los románticos alemanes, ¿no? Entonces, ella nunca, Esther,
algo muy característico de Elena Garro es que nunca decía, yo soy la creadora de, ¿no? Como otros autores. Yo soy el iniciador, yo soy el... No, Elena era, pongan los pies sobre la tierra, ¿no? Bueno, eso todavía me reafirma más en que si hay alguien que lo iniciara, tiene que ser quien dice que precisamente eso no había quien lo iniciara porque ya estaba completamente asentado, ¿no? en Está, el imaginario. estaba muy compenetrada. Y otra cosa que tú ya mencionaste, efectivamente, independientemente de lo que Elena Garro haya dicho, nosotras sabemos que sí es definitivamente es la Una, precursora. una precursora, es una referencia, quiero decir, aunque Exacto, evidentemente lo que exacto. ella dice es real y de hecho lo más justo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay toda una serie de escritores que es a ella que leen y aprenden de ella, lo que de alguna forma se etiqueta como realismo mágico. Y si no Exacto. la leen a ella, leen a los que la han leído, porque García Márquez sí que creo que reconoce que había leído los recuerdos del porvenir. Además, es que dudo que García Márquez no hubiera leído los recuerdos del porvenir, o sea, me parece imposible, ¿no? Que alguien tan culto como él, ¿no? Tan inteligente, no hubiera querido leerla, ¿no? Y claro que lo leyó Esther, porque además García Márquez estaba en México en esa época y formaban parte de esa capilla. Y Elena Garro lo dice también en una carta a Gabriela Mora. Elena Garro abiertamente le dice, yo sé que que García Márquez leyó los recuerdos del porvenir, pues claro, porque Octavio Paz hacía lecturas en la casa a mediados de los años 50. A Octavio Paz le encantaba, le fascinaba la novela, pero que estuviera ahí guardadita en el baúl, ¿verdad? Nada más la leían en las reuniones, tú sabes, en las tertulias, y yo siempre pensé entre mí, pues sí, mira, qué bien, ¿no? Pues no era tu obra, no te importaba pues sí, ¿no? Que hubiera una especie de plagio o ah, pues, o mal uso, porque no era Claro, su porque obra. cuando hacían esas lecturas no estaba publicada la obra. ¿Cómo, perdón? Cuando hacían esas lecturas, perdona, cuando hacían esas lecturas de la obra de Los Recuerdos del Porvenir, todavía no estaba publicada. No, 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 claro que no. Estas lecturas las hacían a mediados de los años 50, en el 54, en el 55, en el 56. En esos años hacían estas tertulias y leían fragmentos de los recuerdos del porvenir, leían Felipe Ángeles, las obras de Elena en las tertulias y todo el mundo las celebraba, excelente, excelente, pero Elena no podía publicarlas, ¿no? Octavio Paz tenía el dedo sobre Elena, ¿Y ¿no? O el cuándo se pie, todo el publica pie. todo el pie? ¿Y cuándo se publican Los Recuerdos del Porvenir definitivamente? En 1963. Ah, Ajá. Los recuerdos del porvenir se publica en 1963 en la editorial Mortiz, pero Elena Garro había escrito esa novela, ya la traía desde 1900, bueno, la empezó en 1951 en París, luego la continuó y la terminó entre el 52 y el 53 en Berna, cuando estaba muy, muy enferma nuevamente. Entonces, Los Recuerdos del Porvenir es una novela que Elena va a escribir en periodos de convalecencia, ¿no? Por un lado, convalecencia emocional, porque Los Recuerdos nace cuando se colapsa su relación con Bioy Casares, que queda totalmente devastada. Ahí comienza a recordar ella el pasado, a recordar tiempos mejores, cuando ella fue feliz, ¿no? En su casa, con su padre, su madre, sus hermanos, en fin. Y luego, entre el 52 y el 53, sigue todavía con muchos problemas de salud, y ahí es cuando ella concluye la novela. Cuando Octavio Paz y Elena Garro regresan a México en 1900, a finales del 53, Elena ya trae los recuerdos del porvenir, ya trae el manuscrito terminado, pero no había posibilidades de que se publicara. Y es cuando 54, 55, 56, en estas tertulias, leían los recuerdos del porvenir, leían Felipe Ángeles y
Y claro, Elena Garro se lo menciona a Gabriela Mora en una carta que claro que García Márquez había leído Los recuerdos del porvenir, ¿no? Pero aún así, fíjate, Los recuerdos se publican en el 63 y porque Elena ya tenía el manuscrito y Cien años de soledad 4 años después, ¿no? En el 67. Sí. En fin, en fin. En Y fin, luego ya por último, porque dijimos que íbamos a estar poco tiempo y hemos mentido de una forma indecorosa. no, bueno, ya cuando empezamos a hablar de Elena Garro, por eso resolví los problemillas, dije, no, pues tenemos que, ya sé que cuando empezamos a hablar de Elena Garro, el tiempo vuela. Carreando, nos pasamos muy bien el Sí. tiempo. Querida Patricia, sí que me gustaría para acabar, porque creo que es una forma de asentar los pies en la tierra, como habría dicho Elena. El 2 de octubre es cuando ha salido a la venta aquí en España estos testimonios sobre Mariana maravillosos de la editorial Bamba. Justo es el día en que en el 68, si lo digo mal, me corriges por favor, fue declarada por México enemiga pública, ¿no? A día de hoy, ¿crees que sigue siéndolo? Porque, y con esto acabo, sé que hace unos pocos días vandalizaron una estatua de Elena Garro en el centro histórico de Puebla, que es su lugar de nacimiento. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su figura todavía? ¿Todavía es una enemiga? Todavía sigue vigente, podríamos decir, Esther, la leyenda negra en contra de Elena Garro. México es un país profundamente machista y misógino, ¿no? Y esto lo vemos en actos como el que acabas de mencionar, que ha sido vandalizada recientemente la estatua de Elena Garro, se le cortaron los dedos donde ella sostenía un libro, se robaron el libro y la dejaron mutilada de los dedos. Pero antes de esta vandalización, esa misma estatua ya había sido vandalizada en el año, creo que fue en el año pasado, creo que estoy casi segura fue en el 2023, en donde en la frente de la estatua pusieron la palabra puta, ¿no? En color rojo, puta, aquí, en la estatua, en la frente de la estatua de Elena Garro. Entonces, pues te das cuenta que nada ha cambiado en realidad en México, ¿no? Podríamos hablar de la condición de la mujer en México en diferentes y miles aspectos, los feminicidios, etcétera, pero concentrémonos en el caso de Elena Garro. Cuando Elena Garro estaba muy comprometida con la defensa de los campesinos indígenas, y no solamente eso, Elena siempre estuvo muy comprometida con la igualdad de género en sus obras, desde Los recuerdos del porvenir, y si tú ves su teatro, y si ves los artículos periodísticos del 41, Esther, en el 41 sus artículos periodísticos son sobre la desigualdad de género en México. Entrevista a una cantante de ópera que obviamente desapareció del escenario, entrevista a Frida Kahlo, entrevista a Isabela Corona, que estaba siendo de alguna manera eh, acosada, vamos a decir, en el campo de la cultura mexicana, una excelente actriz de teatro de esa época, y también ingresa a una cárcel para mujeres menores de edad para investigar qué estaba sucediendo con estas niñas violentadas, ¿no? Entonces, la condición de la mujer es siempre una preocupación en la obra de Elena Garro. Eso por un lado, y por otro lado, su activismo a favor de los indígenas. Esto obviamente va a causar un gran problema para el sistema político postrevolucionario mexicano, ¿no? Para el partido en el poder, para el PRI. Entonces, había que eliminar a Elena, había que desacreditarla por todos los medios posibles, ¿no? Y es cuando surge esa leyenda negra, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz la declara enemiga de México, porque la acusan de ser la instigadora del movimiento estudiantil, lo cual es una total farsa, ¿no? O sea, el gobierno orquestó todo un teatro, ¿no? Para desacreditarla. Y lo peor de todo esto es que los mismos intelectuales, los intelectuales coludidos siempre con el poder para recibir prebendas,
para publicar en las mejores editoriales, controlar las revistas, los periódicos al servicio del poder, pues claro, ellos apoyaron la versión del gobierno. Entonces, por eso la intelectualidad mexicana ha propiciado, ha instigado, ha creado que esta leyenda negra no termine, ¿no? A pesar de que, mira, ¿cuántos años tengo haciendo investigación? ¿Cuántos años tengo publicando libros, presentando evidencias, registros de la farsa orquestada por el gobierno? Y aún así, la opinión pública en general continúa con esto, con este descrédito y catalogando a Elena como una figura imprudente, ¿no? Controversial, enemiga de México, traidora, soplona, una serie de calificativos que son parte de esa farsa, que son mentirosas todas esas declaraciones, ¿no? Es lamentable, Esther. Totalmente, es terrible bueno, es que se perpetúa la violencia contra Elena todavía tantos años después de desaparecida, ¿no? Tantos años después de muerta, continúa la violencia sobre ella, pero bueno, al mismo tiempo también se abren otros espacios de luz, por ejemplo en España, gracias a estas mujeres, ¿no? Que se han conjurado para recuperar la obra de Elena y enseñársela o descubrírsela a un público nuevo que seguramente en su mayor parte no la conocían. Así que bueno, si no quieres acabar con alguna otra idea que no hayamos comentado y que te parezca interesante eh, decir, Pues nada, no, nada, Esther, que estoy muy contenta. Nuevamente te repito, muy agradecida contigo de que vayas o que estés armando este artículo, este reportaje para colocar a Elena Garro en el lugar que se merece y que todas debemos de contribuir desde nuestra trinchera a deconstruir, a desmantelar esa leyenda negra en contra de Elena, ¿no? Porque es totalmente mentirosa y me da muchísimo gusto. Yo sé que Elena, donde quiera que nos esté viendo, de donde quiera donde ella esté, quizás parte en España, parte en México, está muy contenta y muy feliz, ¿no? De que las lectoras, los lectores estén disfrutando, descubriendo su grandeza como creadora. pues Muchas bueno, el gracias. honor ha sido enteramente mío. Espero bueno, que nos volvamos a encontrar porque vayan a salir muchas más obras de Elena aquí en España. Y muchísimas gracias, Patricia, porque sin ti, bueno, pues seguramente sería inencontrable la obra de Elena o parte de ella y sería muy difícil precisamente poder desmontar toda esa leyenda negra porque sin una investigadora como tú, sin una biógrafa como tú que sigue trabajando incansablemente por devolverle al lugar que le corresponde en el canon, pues no podríamos tener ni esta conversación ni esta maravillosa novela en mis manos. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, por ser referente y por ser inspiración, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, muchas gracias. Yo muy contenta y pues seguimos en la lucha, Esther. Seguimos, seguimos. La batalla sigue. Digo, seguimos en el mismo entendido, ¿no? Que ya basta de seguir, pues no solamente desacreditando a una mujer del talento de Elena Garro, sino de tantas otras creadoras, ¿no? De tantas otras artistas que han permanecido opacadas por una razón o por otra, y que ya es realmente muy alentador ver que las nuevas generaciones ya no están con los ojos cerrados, ¿no? Y yo creo que las redes sociales nos ayudan mucho al respecto. Tienen su pro y su contra las redes sociales. Sí, Tomemos lo positivo, ¿verdad? totalmente. Ahí vamos a estar para descubrir a todas estas maravillosas mujeres que sufrieron todo este maltrato en vida.
bueno, te mando un abrazo muy grande desde España y espero que sigas el día muy bien, querida Patricia. Igualmente, mi querida Esther, muchísimas gracias. Estamos en Gracias. contacto. Muy Gracias. bien. Igual.